Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos aquí a un nuevo video sobre introducción a la lógica. La última vez estuvimos viendo varias cositas interesantes. Estuvimos viendo principalmente el cuadro de posición tradicional que usaba la lógica. Vimos la estructura que tienen las proposiciones categóricas y los tipos que hay de proposiciones categóricas, así como algunas relaciones que podían tener. Nos enfocamos más que todo en esto, conociendo las contradicciones o contrarias, las contradictorias, las contrarias, las subcontrarias y las subalternas. Desarrollando esto, pues bueno, va a ser la continuación. Justamente vamos a ver las ventajas que tiene usar el cuadro tradicional. Dentro del cuadro tradicional podemos hacer inferencias rápidas. Por ejemplo, cuando solamente tenemos una premisa para inferir conclusiones, nosotros vamos a decir que esto es una inferencia inmediata. Si vamos a utilizar silogismos, vamos a decir que podemos llegar a hacer inferencias mediatas. Entonces, este cuadro, este cuadrito de acá, que estamos utilizando, nos va a permitir hacer deducibles las inferencias, dada la verdad o la falsedad que esté confirmada. Entonces, gracias a este cuadrito podemos inferir varias cosas de manera rápida. Por ejemplo, si A es verdadera, o sea, si todo hombre es mortal, si nosotros suponemos que esto es verdad, inmediatamente podemos inferir que ningún hombre es mortal va a ser falso, que algún hombre es mortal va a ser verdadero y que algún hombre no es mortal va a ser falso. Si nosotros suponemos que la ningún hombre es mortal, es verdad, entonces decimos que todo hombre mortal es falso. Algún hombre es mortal es falso y algún hombre no es mortal es verdadero. ¿Qué pasa si agarramos la I? Algún hombre es mortal. Significa que ningún hombre es mortal es falso. Y todo hombre es mortal, junto con algún hombre no es mortal, no lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos algún hombre. Nosotros sabemos que algún hombre es mortal. Tenemos el I. Algún hombre es mortal. Con algún hombre es mortal podemos decir que todo hombre es mortal. ¿No, verdad? Caemos en falacias. Y si decimos que algún hombre es mortal, entonces podemos decir que algún hombre no es mortal. ¿No, verdad? Tampoco podemos decir eso. ¿Qué es lo único que podemos hacer sabiendo esto? Que algún hombre es mortal. Que ningún hombre es mortal. Porque el ninguno abarca la totalidad de los hombres. ¿Se acuerdan? El todos y el ninguno son universales. Entonces, si yo digo algún hombre es mortal y alguien me responde, pero algún hombre podría no ser mortal, eso no es válido. La única razón aquí que tiene validez es decir que ningún hombre es mortal y sería falso. El A y el O, tal vez estos son en tela de duda. O sea, alguien me puede responder esto. Ahí yo. Ahora, veamos un caso contrario. ¿Qué pasa si son falsas? Por ejemplo, ¿qué pasa si la O es falsa? Si algún hombre no es mortal. Si yo sé que esto es falso, ¿qué podemos deducir? Que todo hombre es mortal es verdadero. Porque algún hombre no es mortal. Significa que todo hombre es mortal. Siendo o falsa. O sea, algún hombre no es mortal. Esto es falso. Entonces todo hombre es mortal tiene que ser verdadero. Ningún hombre es mortal tiene que ser falso. Y algún hombre es mortal tiene que ser verdadero. Veamos un ejemplo fuera del cuadro tradicional. Nosotros decimos, ningún animal con cuernos es carnívoro. Lo primero que hacemos es ver la proposición categórica que es. Nos damos cuenta que pertenece a la E. Ningún animal con cuernos es carnívoro, pertenece a la E, es universal y no está negando. Perdón, es universal negativa. Entonces, ¿qué podemos asumir?
Si nosotros asumimos que ningún animal con cuernos es carnívoro, nosotros lo damos por falso, ¿qué es lo que pasa? Que algún animal con cuernos es carnívoro. Algún animal con cuernos no es carnívoro y todo animal con cuernos es carnívoro. Este I, este O, esta A, nosotros las podemos sacar y deducir mediante inferencias rápidas con esa tablita y con el cuadro. Ahora, dentro de la gama, estos son inferencias inmediatas, estos son cosas que nosotros podemos deducir rápidamente cuando utilizamos el cuadro. Dado que tenemos una premisa que es falsa o verdadera de manera ya conocida. Pero ¿qué pasa? Que hay otra gama diferente de inferencias inmediatas que no necesariamente se asocian al cuadro de oposición. Y las vamos a ver. Pero antes de verlas necesitamos darle un pequeño repasito para que se logre entender mejor de un tema que se llama el complemento. Antes de continuar, es muy necesario ver el complemento para nosotros poder entender lo que se encuentra fuera del cuadro de oposición. Porque como les repito, este es el cuadro de oposición que tenemos. Este cuadro a nosotros nos permite hacer inferencias inmediatas junto con esta otra cosa. Esta paletita a nosotros nos ayuda junto con el cuadro a saber inferencias inmediatas. O sea que nosotros tenemos una premisa, sabemos que es falsa o verdadera, entonces ya podemos intuir qué es el resto. Podemos inferir qué es el resto. Pero para las cosas que no se ajustan al cuadro ni a esto, vamos, o sea, lo que está fuera del cuadro, ocupamos saber qué es el complemento. Vean, conocemos las clases y sabemos que poseen características definitorias. ¿Sí? Nosotros ya sabemos definir y nosotros también ya sabemos las normas para definir, formas para definir, las reglas que tienen que haber. Y también conocemos que es una clase, ¿no? Las palabras que almacenan otros tipos de objetos, por ejemplo, la palabra planetas es una clase. Colores es una clase. ¿Por qué es una clase? Porque albergan otros elementos. Por ejemplo, la palabra colores alberga el azul, el amarillo, el verde, el rojo. Entonces es una palabra de clase. Es una clase. Color es una clase. Y nosotros podemos definir esa clase. Pero ¿qué pasa? Intentemos definir la palabra ganador. La palabra ganador es una colección de todas las cosas que tienen la característica de ganar. ¿Cierto? Pero el atributo de ganar no tiene por qué ser simple. Nosotros cuando decimos ganador, podemos ganar podemos pensar en algo más que ganar competencias, en algo más que ganar dinero, en algo más que ganar fama, en algo más que ganar el aprecio de alguien. Muchas cosas pueden ser un ganador. A veces los perdedores son los mejores ganadores, pues aprenden de la derrota. Entonces la palabra ganador tiene atributos que no necesariamente son simples de entender. Entonces, ¿qué pasa? Que cada clase para definirse anota lo que es, ¿cierto? La palabra ganador tiene que incluir a todos los elementos que se consideren ganadores, independientemente del contexto. Entonces, ¿qué necesita también la clase para definirse? Bueno, si la clase de ganador sabe lo que son los ganadores, podemos saber que también la clase ganador sabe que no es un ganador, porque se puede seleccionar. La palabra ganador selecciona los objetos que tiene dentro de sí, por lo tanto, sabe lo que no es un ganador. Esto es lo que vamos a llamar complemento. El complemento es lo que no es esta cosa. El ganador, la palabra ganador, dentro de la palabra ganador están todos los ganadores que puedan haber, de diferentes tipos de contexto. Pero ¿qué pasa? Que la palabra ganador también debe saber quiénes no son ganadores. Y ese no ganador es su complemento.
El complemento entonces es la colección de todas las cosas que no están en la clase y se caracteriza por usar un atributo negativo de no. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ganador, ¿cuál es el complemento del ganador? El que no gana, el no ganador. Entonces, ¿cuál es el complemento del no ganador? El no no ganador. ¿Y por qué le decimos no no ganador en vez de solamente llamarle ganador? Porque cuando tenemos un negativo y otro negativo, sabemos que esto se transforma en un positivo. El no no, sabemos que se hace un sí. Sabemos que la doble negación genera una afirmación. Entonces el no no ganador se transforma en un ganador. Ahora, ¿por qué esta pequeña explicación? Porque nosotros solemos confundir lo que son las palabras contrarias con las palabras de complemento. No es lo mismo decir ganador y perdedor. Eso es lo importante que tenemos que reafirmar con lo del complemento. Si yo pienso en el contrario, el contrario es una cosa, el complemento es otra cosa. Los contrarios son pequeñas porciones. Son pequeñas porciones. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven? Aquí, como si el complemento de ganador fuera perdedor. Sabemos que el complemento de ganador es una persona que no gana. Un perdedor no necesariamente es un no ganador. Porque los perdedores también pueden estar dentro de la clase del ganador. ¿Qué es lo que está fuera de la clase del ganador? El que no gana. Vean, ganador y perdedor son clases diferentes, ambas con características definitorias individuales. Ganador lo define de una forma, perdedor lo define de otra forma. Si nosotros hablamos de perdedores, estos son solamente una pequeña parte de lo que involucra ser un no ganador. Como les repito y recalco, una persona que pierde puede ser el mayor ganador en una competencia porque puede ser capaz de aprender de sus errores. No ganar una competencia, fallar una entrevista, hacer algo mal, te puede estar haciendo ganar más que la misma persona que pudo ganar. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos, un perdedor no es el complemento del ganador, es un contrario. ¿Y por qué es un contrario? Porque el ser perdedor involucra únicamente una pequeña parte de los no ganadores. El no ganador contiene el perdedor, ¿sí? Así como contiene un montón de otros elementos. Y por lo tanto, no es equivalente. Decir que el complemento del ganador es un perdedor no es equivalente. Porque una vez más, los complementos se refieren con no. Este es ganador, este es no ganador. Recuerden, a modo de reflexión, ganadores y perdedores son solo una parte de lo que representa ser un absoluto ganador o un no ganador. Porque los ganadores están dentro de la clase de ganador. Los perdedores también pueden estar dentro de la clase ganador. Lo mismo aquí, un ganador puede estar dentro del complemento no ganador. Y un perdedor también puede estar dentro del complemento no ganador. Pero ganador y no ganador hacen todos una sola cosa. No son ganadores y perdedores. Claro que no. Ganar dinero, ganar una linda casa, tener un auto, tener fama, tener títulos universitarios, bachilleratos, diplomados, hacer viajes al extranjero, tener paseos lujosos, ser una persona muy inteligente. Son muchos atributos simples los que pueden definir un ganador.
Pero quien en verdad es un ganador va más allá de todas esas cosas. En ocasiones, quien más tiene o sabe no suele ser exactamente un ganador. Eso es la reflexión. No siempre el que más tiene o el que más sabe es un ganador, gente. Dicho eso, bien, dicho eso, podemos ver las otras inferencias inmediatas que no estaban asociadas al cuadro. Son 4 tipos. Bueno, aquí tenemos 3 tipos. Hay una que no, me parece que no vamos a ver. Sí, no vamos a verla. Perfecto. Tenemos 3 inferencias inmediatas que son aparte de este cuadrito. Se llaman la conversa, la adversa y la contrapositiva. Cuando nosotros hablamos de una conversa, es que cambiamos el sujeto de orden. O sea, el sujeto y el predicado se cambian manteniendo las cualidades. Entonces vean, por ejemplo, si nosotros decimos ningún hombre es un ángel, ¿cuál es la conversa? Ningún ángel es un hombre. Si yo digo ningún hombre es ángel y ningún ángel es hombre, ¿qué son estas dos? Estas dos proposiciones, ¿qué son? Son equivalentes, da igual, las puedo decir. Usar una o usar la otra. Dentro de la lógica valen para lo mismo. Ningún hombre es ángel o ningún ángel es hombre. Es equivalente. Y para eso sirven las inferencias inmediatas que nosotros podemos utilizar con los cuadros. Porque afuera de saber la verdad o la falsedad de los particulares y los universales, fuera de saber esto, con el cuadro clásico, nosotros podemos hacer cambios de las proposiciones para tener significados diferentes, pero lógicamente iguales, equitativos, equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo digo ningún ángel es hombre, puede sonar mejor que decir ningún hombre es ángel. El significado de la segunda cambió, pero lógicamente hablando sigue siendo lo mismo. Entonces le dimos la conversa. Veamos otro ejemplo. Algunos animales no son perros. Algunos perros no son animales. Si ven, este segundo ejemplo no es equivalente. Y aquí lo pone en la imagen de la conversa. Con la proposición categórica o, que es una conversión no válida. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le demos vuelta, no tiene sentido, no es equivalente. Algunos animales no son perros. Eso nosotros lo pensamos y decimos, bueno, conocemos osos, avestruces, leones, y decimos, tienes razón, algunos animales no son perros. Pero ¿qué pasa cuando intentamos hacer la conversa de una proposición categórica tipo O? Le damos la vuelta. Algunos perros no son animales. Y nosotros decimos, eso está mal. Nuestro sentido común y nuestra experiencia nos reafirman que algunos perros son animales, efectivamente. Entonces esto no tiene lógica. Se rompe la lógica, no es equivalente. El significado cambió tanto que no se puede poner. La adversa. Aquí, gente, vamos a cambiar el predicado por su complemento, cambiando la cualidad, pero manteniendo el sujeto y la cantidad. Vean lo siguiente. Una proposición categórica tipo A. Todos los residentes son votantes. Todos los residentes es el sujeto. Verbo copulativo son y predicado, votantes. Recuerden, la estructura, por eso la vimos. Cuantificadores, sujeto, verbo ser estar, predicado. ¿Qué tenemos aquí? Cuantificador, todos.
Sujeto, los residentes. Verbo copulativo, son, porque es cero estar. Predicado, votantes. ¿Qué hacemos en la adversa? Buscamos aquí en la tablita, decimos adversión. Perfecto. Tipo A, proposición categórica tipo A. Ya la identificamos. Dice que la tipo A cambia a una tipo E. Entonces decimos, de todos los residentes son votantes, ningún residente es no votante. Podríamos utilizar cualquiera de las dos. Son, el significado cambió, pero sigue siendo lógicamente válida. Tercera y última, la contrapositiva o la contraposición. Es cambiar el sujeto. Por cierto, antes que nada, pusieron atención aquí. El complemento. Todos los residentes son votantes. Ningún residente, cambiamos el cuantificador. Mantenemos el sujeto. El verbo copulativo. ¿Y qué agregamos aquí? En vez de decir votantes, que era el predicado, agregamos el complemento al predicado. O sea, no votante. Porque eso nos decía el complemento. El complemento se caracteriza por agregar el atributo no. Entonces, este es un ejemplito de la adversa. Ahora la contrapositiva. El sujeto, cambiamos el sujeto por el complemento del predicado. Y el predicado lo cambiamos por el complemento del sujeto. No cambiando la cualidad ni la cantidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros tenemos esta proposición, esta premisa de tipo O. Me dice, algunos estudiantes no son idealistas. Algunos es el cuantificador. Estudiantes es el sujeto. Y me dice, no son idealistas o son no idealistas. Aquí a son no idealistas. ¿Vale? Entonces, si vemos la estructura de la contraposición, nos dice, algún S no es P. Algún S no es P. Perfecto. Y nos dice, se cambia válidamente por otra O, pero agregando en vez del sujeto complemento del predicado, negación, complemento del sujeto. ¿Qué hicimos nosotros? Algunos mantenemos el cuantificador, no idealistas, algunos idealistas, porque no idealistas es el predicado. ¿Su complemento cuál es? Idealistas. No son, mantenemos la parte del copulativo. Algunos idealistas no son no estudiantes, porque estudiantes era el sujeto y le pasamos a su complemento. Entonces nosotros lo podríamos poner así. Algunos idealistas son no estudiantes. O sea, algunos idealistas son estudiantes. Si aplicamos la norma del doble negativo es un afirmativo. Bien, entonces eso sería. Gente, eso sería. Lo próximo a ver sería trayendo los problemas de la interpretación booleana. Ya por hoy esto es más que suficiente. Sí, vimos las ventajas de usar el cuadro de oposición. Sabemos que las ventajas que tiene es que podemos dar inferencias inmediatas. O en el caso de silogismos, con algunas modificaciones del cuadro, podemos ver inferencias inmediatas. Podemos inferir válidamente la verdad y la falsedad según una premisa sea verdadera o sea falsa. Y vimos lo más importante de todo, que es las transformaciones lógicas que podemos dar. Las transformaciones lógicas sirven muchísimo porque a veces un argumento con una oración, con una premisa pierde su significado, pero nosotros la transformamos para que se mantenga el significado y continúe siendo lógicamente válida, que es lo más importante. Así que bueno, eso es todo y nada, los veo en el próximo video, que la pasen súper bien.
Así que nos vemos.